Hola, para mí es una bendición poderlos tener el día de hoy en esta capacitación. Sabemos que es algo a lo que Dios nos ha llamado a hacer, y más al ser su iglesia tenemos tarea tan importante y tan bonita de compartir su palabra, de compartir su evangelio. Así que nosotros hemos dispuesto para la iglesia una serie de capacitaciones que estaremos subiendo en el transcurso de estos meses en el canal de YouTube. Es importante que sepan que nuestras capacitaciones están basadas en material de 9 marcas de una iglesia saludable. Quiero que empecemos esta primera clase primeramente pues orando, haciendo una pequeña oración. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en este momento, Señor, queremos alabarte, queremos honrarte, Señor. Estamos acá porque queremos ser obedientes a lo que tú nos has llamado a hacer. Oramos, Señor, para que seas tú usando este tiempo de tal manera que tu nombre sea exaltado, Dios. Oramos para que tu Espíritu Santo sea levantando corazones necesitados de ti, corazones cargados por los perdidos, por esas personas que no conocen de ti, Señor Dios. Te lo pedimos, Señor, que seas tú abriendo todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender ese llamado que tú nos has hecho, Señor, para que sea tu Espíritu Santo dándonos el poder para prepararnos en esta área, Señor. Ayúdanos como iglesia en este llamado que tú nos has hecho. En el nombre de Dios Jesús, amén, amén y amén. Bueno, para iniciar, no vamos a hacer algo tan práctico de una tips o cosas así o maneras de evangelizar, sino que hemos decidido que primeramente vamos a tocar temas fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de evangelizar, conceptos básicos que nos van a ayudar a la hora de exponer el evangelio, y que es muy importante. Así que hoy, que es nuestra primera clase, nuestra primera capacitación, vamos a estar viendo un panorama general bíblico de esa historia que Dios ha hecho desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Esto con el fin de poder ver o profundizar en qué ha hecho Dios a través de todo este tiempo, a través de la historia. Así que aunque no va a ser muy detallado, sí nos va a dar las bases para saber un poco sobre esto. Bueno, para iniciar vamos a buscar el pasaje de Génesis 1:1. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué Dios creó? ¿Por qué Dios creó? Porque tal vez Dios estaba aburrido, necesitaba algo, necesitaba a alguien, se sentía solo, ¿cierto? Vamos a ver que una de las cosas más extraordinarias de Dios es que Dios es la Trinidad, que Dios ha vivido en una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es importante porque el hecho de que Él sea la Trinidad resalta que Dios es un Dios capaz de amar, es un Dios amoroso, un Dios relacional. Vemos que el Padre ha amado eternamente al Hijo y el Hijo ha amado eternamente al Espíritu Santo en toda la Escritura, y han habitado desde siempre en esa perfecta relación. Así que aquí es donde vemos que Dios ha creado por amor, ¿cierto? Porque Él es amoroso y quiere compartir su gloria con otros. Quiere compartir quién es Él con esa creación. Vamos a leer en Génesis 1:26, que dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos que Dios nos ha creado
para plasmar su carácter, para que seamos esos administradores y gobernar esa creación que Él ha hecho, y para tener una relación con Él. Así que Dios nos ha creado para conocerlo, para amarlo, para compartir esa gloria que les mencionaba otra. Vemos que Dios creó a Adán y Eva con ese propósito. Creó a Adán y Eva dándole bendiciones, pero también le dio límites. Vamos a leer en Génesis 2, 16, 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Vemos en estos versículos que aunque Dios les dio libertad para disfrutar, hay que disfrutar bajo el cuidado de la verdad de Dios. Y esto lo vemos en la restricción que Dios le hace al decirles que no deben comer del fruto de un árbol en especial, y las consecuencias que tendrían si no obedecen su voz. Este mundo donde se sitúa Adán y Eva es un mundo perfecto, es un mundo donde no hay culpa, donde no hay vergüenza. Pero vamos a ver en unos pasajes más adelante que esta historia cambia, porque entra un nuevo personaje llamado Satanás a través de la serpiente. Y este pasaje dice en Génesis 3, 1 al 6, la palabra de Dios dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que Adán y Eva comen de lo que Dios les había prohibido, así que ellos rechazaron a Dios siguiendo su propio camino, y fue así como el pecado entró en cada aspecto de su mundo, y cada de estos aspectos fue quebrantado, y ahora ya este mundo estaba lleno de vergüenza, de miedo y de culpa. Entonces vemos ese cambio que hay. Asimismo, el pecado ahora nos ha confundido, y así como Adán y Eva después de haber pecado se cubrieron por su desnudez, nosotros ahora queremos cubrirnos con hojas también, pero estas hojas ahora en forma de carros, de relaciones pecaminosas, de logros, de cualquier cosa que nosotros queramos hacer para evitar ese dolor del pecado o no sentirnos así en pecado. Pero vamos a ver que la destrucción del pecado no acaba ahí, pues ahora la relación con Dios cambia. Ellos no tienen esa misma comunión con Dios, y después de pecar, Dios les hace la pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están? Y eso nos lleva a preguntarnos nosotros por qué Dios, que sabe todo, está preguntando dónde están, si Él lo sabe. Y la respuesta es que Dios quería confesión. Dios quería que Adán y Eva salieran y dijeran: Dios, hemos pecado, reconocemos que nos hemos apartado de tu camino, que no hemos sido obedientes, que fallé, que comí ese fruto que tú me has prohibido. Pero en cambio de esto, vemos que ellos se esconden. Y realmente eso es lo que nosotros también estamos haciendo, ¿cierto? Nos escondemos inventando excusas sobre nuestro pecado, desarrollando filosofías, falsas religiones,
y hacemos cualquier cosa para justificarnos. Cuando nosotros evangelizamos, nosotros en el nombre de Jesús anhelamos y esperamos que esas personas puedan ser sinceras y puedan responder frente a su relación con Dios, dónde están, si realmente están con Él o si realmente pueden reconocer que no están en sus caminos, que están apartados de Dios. Más adelante vamos a ver el castigo por esta rebelión de Adán y Eva en Génesis 3, 14 al 19, que dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu parto, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y que comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Así que aquí Dios está proclamando una maldición triple. Vemos que Satanás o la serpiente andará sobre su vientre, que la mujer tendrá dolor y lucha en el parto y en su rol, y al hombre dolor en el trabajo. Y aparte de eso le está diciendo ahí mismo a toda la humanidad: morirás. Vemos que el pecado hoy a ser expuesto, y por ello ellos buscaron justificarse al echarse la culpa uno al otro. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Entonces, al ver esto, ¿qué debió haber hecho Dios en su justicia después de que Adán y Eva pecaron? ¿Cierto? Tal vez Él en su justicia debió haber acabado con ellos definitivamente, destruirlos. Pero en cambio en esos pasajes vemos que Dios promete destruir a otro, que Dios promete juzgar a otro. Dios promete derramar su ira sobre otro, que es esta simiente, dando así una esperanza a los hombres que han pecado contra Él. Vemos esto de cuando Dios dice que vendrá esa simiente que aplastará la cabeza de Satanás, pero también dice que esta Satanás va a herir en el talón a esta simiente, y es ahí donde la ira de Dios va a estar sobre él. Entonces aquí vemos esa primera promesa de Dios de que va a traer un libertador, y leemos en Génesis 3:21 que Dios cubre a Adán y Eva con pieles de animales. Observamos el primer derramamiento de sangre de un animal inocente que no tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva, pero Dios decidió cubrirlos con esto. Así vemos que en el Antiguo Testamento Dios va levantando diferentes hombres que van apuntando a ese libertador, como Noé, Abraham, que es donde saldría esta simiente, y es en el cual Dios promete bendecir a las naciones, y también de él nace la nación de Israel. Desde ese momento la historia de Israel es la siguiente: se convierten esclavos en Egipto, Dios los libera por medio de Moisés y les da su ley para que puedan conocerlo y andar esa vida que Dios quiere para ellos. Pero Dios, al saber que ellos no podían cumplir con esto, provee un sistema de sacrificio mediante el cual un sacerdote ofrecía un corderito inocente como acto de fe de que Dios pasaría en alto los pecados que este pueblo
comete. Pero ese sacrificio es algo que se repite cada año, era necesario. En el transcurso, Israel se revela constantemente con Dios y Dios está tratando con el pecado de ellos. Sin embargo, Dios nunca los abandona ni los olvida. En cambio, les sigue dando promesas de su misericordia. Así que el Antiguo Testamento es de expectativa, es de esperar ver esas promesas que Dios dio cumplidas. Y así llegamos al Nuevo Testamento. Dios le entregó, pues nosotros sabemos que el libertador del que Dios estaba hablando en el Antiguo Testamento era Jesús. Dios se lo entrega para que nazca de una virgen, de María, en Belén. Y Jesús vive una vida perfecta, realiza grandes milagros, proclama el reino de Dios y empieza a darle esperanza a aquellos que van creyendo en Él y se arrepienten de sus pecados. Pero en lugar de seguirlo al 100%, los sacerdotes y los líderes religiosos de esa época deciden ordenar y pedir que este Jesús fuera ejecutado, fuera crucificado. Y así sucede con él. Jesús es el Santo de Dios y fue abandonado por aquellos por los que él vino a salvar. Fue traicionado, fue arrestado, fue golpeado, fue humillado, fue escupido y crucificado. En ese momento de la historia todo quedó claro. Años atrás en el huerto, la humanidad le había fallado y dándole la espalda a Dios para comer de un fruto. Pero ahora, después de muchos días bajo el reinado del pecado, ese mismo Dios es abandonado otra vez y Jesús es clavado en la cruz para recibir esa maldición, esa vergüenza y el juicio que nosotros merecíamos como pecadores. La ira y la furia de Dios por el pecado se derramaron sobre el Santo, sobre el Hijo de Dios. No sé si recuerdas qué sucedió después de que Jesús murió, pero la palabra nos dice en Mateo 27, 50-51. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del templo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. El velo en el Antiguo Testamento era lo que no permitía un acceso directo con Dios, no se podían acercar. Y vamos a ver que según Éxodo 26:31 nos dice que en este velo estaba bordado querubín, ¿cierto? Y si recordamos qué es lo que Dios puso en el huerto después de que Adán y Eva fueron expulsados, recordamos que él puso a un querubín y puso su espada para proteger justamente ese huerto, ese árbol de la vida. Que vemos que a través de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, Dios rompe ese velo, se quita la espada y nuevamente podemos tener acceso a Dios, nuestro Creador. Podemos conocerlo de nuevo. Durante 3 días Jesús permaneció muerto, pero al tercer día Él resucita y el mundo vio que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. El Hijo de Dios derrota el pecado, derrota a Satanás y derrota la muerte. Después de su resurrección, Jesús apareció durante 40 días a sus discípulos y les dijo lo siguiente. Les dejó una tarea que leemos en Mateo 28 del 18 al 20, que dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de decir estas palabras, Jesús ascendió al cielo
para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Fue al mensaje que él no podía pasar por alto antes de irse, fueron sus últimas palabras. Por tanto, es demasiado importante este pasaje que se menciona como la gran comisión. Era algo supremamente importante, y que Dios usó los últimos minutos de su tiempo para decirle esto a sus discípulos. Así que 10 días después de la ascensión de Jesús, Dios derrama su Espíritu Santo en estos discípulos, y así es como ellos, en el poder del Espíritu Santo, se les da la llenura, la potestad, como esa fortaleza, esa valentía para anunciar el Evangelio de Dios a varios lugares. Ellos le dijeron al mundo que Jesús era el Rey y que vendría pronto, que había una segunda venida, pero que aunque iba a juzgar a sus enemigos, Él era bondadoso y misericordioso para extender este perdón. Vemos que los discípulos se mantuvieron firmes en el mensaje del Evangelio, y que por este mensaje ellos padecieron muerte, arresto, sufrimiento, persecución, aflicción y gozo de ver a muchos convertirse en Cristo, de recibir ese perdón. Así que eso es lo que ha sucedido en estos últimos 2000 años de la historia. Los seguidores de Cristo han estado entregando su vida por este mensaje para proclamar esa buena noticia de que Dios salva a pecadores, a los que confían en Él. Así que por esta razón estamos aquí hoy, y tú estás viendo este video porque creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y que es la única esperanza que el mundo tiene, para que crean en Él y puedan volver a esa relación y puedan ser salvos. Mientras proclamamos el Evangelio, debemos recordar que Cristo va a volver y llamará a todas las personas a rendir cuentas de sus hechos, de si recibieron este gran regalo que Dios les ha dado o simplemente lo han desechado. Vamos a leer en Apocalipsis 20 del 11 al 15, que dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que había hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Vamos a leer allí mismo en el capítulo 22 del 1 al 4, que dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Así que puedes ver en esos capítulos donde terminamos. Estamos de vuelta al Edén, a un lugar donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, a una tierra nueva, a ese árbol de vida, a ese río de agua de vida. Ya no hay espinas, ya estamos de nuevo frente a frente a nuestro Creador, disfrutando completamente de su presencia. Pero solamente esto será posible para aquellos que creen en Jesús, para aquellos que pueden entender la obra de Cristo en la cruz y comprender qué es lo que Dios anhela. Dios ha creado el mundo y Dios ha anhelado que nos volvamos a Él, que la gente reconozca que Él es bueno. Así que es necesario que nosotros, que ya hemos creído en esto, compartamos esa palabra
O sea, Dios murió por eso, o sea, Jesús murió por eso y Él es digno de que nosotros como mínimo seamos obedientes en este aspecto. Así que, por último, quiero que recordemos 3 lecciones de hoy. Y la primera es que el propósito de la historia es dar gloria a Dios, solo a Él. Él fue quien nos creó, Él es quien nos ha perdonado, quien nos ha dado una nueva vida, quien nos promete unas moradas, una vida eterna. Y esto solamente debe llevarnos a glorificarlo a Él. Segundo, Dios es el evangelista, Él se deleita en salvar a los pecadores. Él es apasionado, entendamos esto de su carácter. Dios es apasionado por ver a los pecadores arrepintiéndose. La palabra dice que hay gran fiesta en el cielo cuando un pecador es salvado. Entonces queremos que ustedes entiendan que no es como yo, Angie, debo hacerlo y ya, pues yo soy la que debo sentir esa pasión. Yo debo sentirla así, pero porque Dios es así, porque yo quiero reflejar también a Dios, a Jesús. Y Jesús vivió sus 33 años haciendo esto. Tercero, se nos ha encomendado el honor y la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Como iglesia debemos sentirnos privilegiados de que Dios nos ha permitido hablar en su nombre. Nos permite obrar en nosotros para que otros conozcan. Al fin y al cabo, la obra del evangelismo es de Él. Él es el quien toca esos corazones y nosotros somos sus instrumentos. Y así como tú te sentirías muy bendecido o muy digno o de mucho gozo que te pongan, por ejemplo, en el trabajo en un lugar importante, así debe ser el evangelismo. No tenemos por qué menospreciarlo o subestimarlo, porque digo yo, es la tarea más maravillosa que un ser humano puede tener. Por último, quiero retarte a que con tu célula o con el grupo pequeño puedas unirte en oración para que Dios vaya preparando nuestros corazones a lo que vamos a estar viendo en el transcurso de estas capacitaciones. Así que las peticiones de oración son las siguientes. Que Dios, ora para que Dios te dé un corazón por los perdidos. Ora para que Dios abra las puertas para que tú compartas el Evangelio. Y vas a orar por 3 personas que Dios ponga en tu mente para compartirles el Evangelio. Y así es como terminamos nuestra primera clase y espero que haya sido de mucha bendición, que si de pronto no conocías algo, pues hayas aprendido, y si ya lo sabías, hayas podido recordar todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, del por qué estamos aquí, por qué Dios nos ha creado, cuál es el propósito, cuál es el fin. Entonces te animo a que ores mucho este tiempo para que Dios prepare esos corazones. Estés pendiente de la página de YouTube para visualizar. Aproximadamente estaremos subiendo los videos cada 15 días. Y esto con el fin de que tengas tiempo de profundizar con tu célula. Vamos a estar compartiendo con tus líderes otro material donde se va a resumir esto y va a tener como un tipo taller para que puedan estudiar, profundizar en la lección de los temas que hemos leído. Les agradezco mucho el tiempo, que Dios los bendiga y vamos a hacer una corta oración para terminar. Igualmente les voy a pedir un favor, y es que si tienen alguna duda frente a este tema, abajo va un lugarcito donde se puede comentar este video. Así que te animo a que puedas comentar allí esas preguntas que tienes frente a este tema y poderlas ir resolviendo. O si la quieres, puedes compartirlo con tu grupo pequeño y ya ellos nos pueden hacer saber tus dudas y poder darle respuestas. Igual pon en Dios esa petición, esa duda, que Él también te puede responder.
Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque nos has mostrado que tú eres apasionado por las naciones, por corazones arrepentidos, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta tarea. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos reflejarte, Dios. Perdona nuestra maldad, perdona si hemos sido desobedientes en este punto, si hemos tenido la oportunidad de compartir tu palabra con alguien, pero no nos hemos atrevido. Que sea este tiempo el momento para empezar a caminar de nuevo en ti, en tus mandatos, Señor Jesús. Ayúdanos a poder hablar de tu palabra con denuedo, con valentía, y que seas tú poniendo ese corazón misionero que tú tienes. Dios, en nosotros también te amamos, te exaltamos, te alabamos en el nombre de Dios Jesús. Amén, amén y amén.